La aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos Las rapaces marinas. Queridos amigos de la aventura de la vida, seguimos nosotros, quizá para estar un poco a tono con el tiempo, inmersos en nuestros capítulos marinos, en la descripción de algunos de los temas que nos sugirieron nuestra última visita a la isla de Cabrera, en el archipiélago balear. Evidentemente, en el recorrido por el Mare Nostrum, en cualquier consideración zoológica que se refiera a los grandes o pequeños océanos y cuencos marinos, si se piensa en las aves, ordinariamente es la esbelta figura de las gaviotas, la masiva silueta de los albatros, las agilísimas formas de los cormoranes, los alcatraces y otras aves marinas las que nos vienen a la mente. Sería raro y sería insólito pensar en el mar, en las aguas azules, en las costas soleadas, en las playas, en los roquedos enhiestos, para considerar como protagonistas de la vida marina aves que no fueran estrictamente talladas por el mar, modeladas por las ondas y perfectamente adaptadas para la vida en el océano. En este aspecto hemos visto que hay una gradación, podríamos decir que en la adaptación de las aves al mar, que quizá alcance su expresión más genuina y su expresión más asombrosa en dos criaturas diametralmente opuestas en sus adaptaciones a la vida marina, en dos criaturas orníticas, evidentemente, pero que ambas obtienen del mar todo lo que necesitan y que ambas pasan meses y meses de su vida sin volver a la tierra firme. Me refiero al albatros, gigante marino, y me refiero, por otro lado, al pingüino o pájaro bobo, con la diferencia de que el albatros, gracias a un auténtico prodigio de la técnica en el vuelo sobre las ondas marinas, gracias a un dominio absoluto que todavía no ha alcanzado el hombre para descomponer la fuerza de la brisa y moverse sobre el mar sin emplear prácticamente energía alguna,
simplemente suspendido por esos remolinos y por esas corrientes de viento que se forman sobre los mares, el albatros, digo, puede pasarse gran parte de la vida sin volver a tierra y da la vuelta al mundo repetidamente entre unas y otras nidificaciones que tienen lugar cada 2 años en islas remotas. Otro tanto ocurre a los pingüinos. Los pingüinos emperadores, por ejemplo, que son gigantescos, que llegan a los 40 kilos de peso cuando están repletos de grasa, no son voladores, son incapaces de emplear las alas para todo lo que no sea la natación. Sin embargo, las alas de los pingüinos emperadores están tan perfectamente adaptadas a la natación, se han transformado tan absolutamente a la vida acuática que impulsándoles como aletas natatorias permiten a estos grandes vertebrados vivir en el agua, dormir en el agua, descansar en el agua, obtener todo el alimento del agua en forma de peces vivos y de cefalópodos durante meses y meses al año sin volver para nada a la tierra firme. Pensando en la delicadeza de las aves, pensando en que las aves obtienen de la pluma, de ese elemento fantástico, seguramente el mayor lujo de la evolución, obtienen de la pluma todo cuanto necesitan para vivir, tanto para mantener la temperatura de su cuerpo como para trasladarse de unos sitios a otros. Es asombroso pensar que en un medio aparentemente tan adverso para la pluma como es el agua, ya que, como todo el mundo sabe, una pluma mojada pierde todas sus propiedades, resulta asombroso, digo, pensar que criaturas cubiertas de pluma, que dependen para todo de la pluma, hayan podido obtener del mar, y sin volver prácticamente a tierra, más que muy de tarde en tarde, tantos y tantos recursos. ¿Cómo lo han conseguido? Mediante una adaptación perfecta de su plumaje a los imperativos marinos. Plumaje, en el caso de los albatros y las grandes o pequeñas aves pelágicas muy voladoras, que está constante y permanentemente engrasado mediante la secreción de una glándula que está en la base de la cola de las aves y que transforma en elementos rigurosamente impermeables a las plumas, que imbricadas entre sí, unas contra otras, constituyen un tejido verdaderamente hidrófobo y resistente al agua. Tal es el caso, sobre todo en la imbricación de las plumas en su pequeño, diminuto tamaño, tanto es así que recuerdan a escamas en los pingüinos. Si observáramos a un gran pingüino cerca de nosotros, con esa satinada, apretada, homogénea y cobertura de plumas que tiene, realmente nos da la sensación de que su cuerpo está cubierto de escamas, más que de estos frágiles elementos plúmeos. Sin embargo, los pingüinos y los albatros, como todas las aves, mudan todos los años la pluma, y es precisamente durante la muda de la pluma, concretamente los pingüinos, cuando no tienen más remedio que permanecer en la tierra firme. En el caso de los pingüinos, las plumas, que proceden de las remotas escamas de los reptiles, que mediante un proceso evolutivo asombroso se fueron transformando en plumas, vuelven a tomar nuevamente forma de escamas, en este caso de escamas de pez, mediante la prodigiosa adaptación de estas aves ápteras, si por ápteras entendemos inadaptadas ya para el vuelo, que utilizan las alas como aletas para vivir en las aguas marinas. ¿A qué viene todo este exordio? Si pretendemos hablar de las rapaces marinas, si el título de nuestra charla es el de rapaces marinas, pues viene ni más ni menos que a exagerar, si se quiere, las dificultades que han de encontrar las rapaces, las aves de presa, para vivir en el mar, del mar y por el mar, sin haber sufrido ninguna de las adaptaciones prodigiosas que permiten a las aves marinas vivir en el cuenco oceánico. Porque las aves marinas, en su inmensa mayoría, por no decir todas, son capaces de descansar y de dormir en el mar. Ninguna de las rapaces marinas podría hacerlo. Una rapaz marina abandonada durante mucho tiempo a las ondas, a las olas, rápidamente perdería la impermeabilidad de su plumaje, no tan especializado como el de las verdaderas aves marinas, se enfriaría su cuerpo y vendría a morir como cualquier náufrago que no estuviera adaptado a la vida en el mar. En cierto modo, a las rapaces marinas, a las aves de presa, que no obstante no estar adaptada a los imperativos del mar, que quizá hace poco que explotan los imperativos marinos, podría comparárseles en cierto modo a esos marineros
que recorren los mares del uno al otro extremo de la tierra sin haber aprendido nunca a nadar. Marineros que, por cierto, son muy numerosos, más de lo que se piensa, que no bucean ni nadan con esa presteza de los fabulosos navegantes de los mares del sur. Marineros que tan pronto como su barco naufraga tienen que entregarse al chaleco salvavidas o al bote de salvamento porque son absolutamente incapaces de nadar. Algo parecido, algo por el estilo, podríamos pensar en lo que se refiere a las rapaces marinas. Son aves que viven cerca del mar, que obtienen gran parte de sus recursos del mar y que, sin embargo, no están perfectamente adaptadas al mar. Precisamente, en la isla de Cabrera y en los islotes que hay en este archipiélago, pueden verse, y nosotros estamos estudiando y filmando, algunas de las rapaces marinas más caracterizadas. Yo diría que yendo de menor a mayor adaptación a la vida en el mar, habría que comenzar por un halcón de costumbres estrictamente marítimas, que anida siempre en cortados o en cantiles marinos y que caza ordinariamente sobre el mar. Me refiero al halcón de Leonor. Este halcón, que fue descubierto para la ciencia hace relativamente poco tiempo, que recibió este nombre en memoria de la reina Eleonor, es una de las criaturas más bellas, más asombrosas y mejor capacitadas para el vuelo de todas cuantas pueblan nuestro planeta. El halcón de Leonor llega a las latitudes mediterráneas tardíamente. No es hasta el mes de abril y muchas veces hasta los primeros días de mayo cuando la silueta de este mediano halcón decora los cielos purísimos del Mediterráneo. ¿Cuál es la silueta del halcón de Leonor? De este halcón que porta un nombre tan bonito, tan romántico. Me preguntará el amante de las aves, el estudiante que quiere saberlo todo respecto a las criaturas que pueblan su mundo. La silueta del halcón de Leonor es tan esbelta, es tan bella, tan elegante, que únicamente podría compararse con la silueta de un gran vencejo o de una gran golondrina. Tiene las alas larguísimas, tiene las alas afiladas, la cola apuntada y el cuerpo extraordinariamente esbelto. Gracias al gran desarrollo de sus rémiges, gracias al extraordinario desarrollo también de los músculos pectorales que mueven esas rémiges, el halcón de Leonor puede permitirse el lujo de anidar en las costas mediterráneas y en las costas del Atlántico subtropical y de invernar nada menos que en la isla de Madagascar, de hacer un lejanísimo, prolongado viaje de ida y vuelta todos los años desde las costas de Madagascar hasta las islas del Mediterráneo. Este pequeño y gran halcón tiene muchos motivos y muchas razones para vivir siempre en los cantiles y sobre todo en las islas de los mares templados que se encuentran precisamente ubicados en una línea que forzosamente han de atravesar las aves migradoras cuando van de las latitudes frías, donde pasan la época de la alta primavera y el verano, a las latitudes cálidas, donde pasan el invierno. Concretamente, el halcón de Leonor es una asombrosa criatura que se ha adaptado a anidar en las rutas de las aves migradoras, que se coloca precisamente en aquellas zonas por las que pasan, que quieran que no, las aves viajeras. Evidentemente, como saben muy bien todos los ornitólogos, en los únicos lugares donde las aves viajeras se canalizan realmente es en los estrechos, en los istmos y en las islas de algunos mares, porque sobre los continentes se desparraman tan pronto como llegan a sus costas y sería muy difícil montar la guardia en esa especie de rutas de las aves viajeras por las que han de pasar en la entrada de primavera y en el retorno de otoño. Esta es la razón por la que los halcones de Leonor colocan sus nidos precisamente en islas, en costas de estrechos, en costas de istmos, en lugares por donde siempre han de pasar las presas de las que se nutren. ¿Cuáles son las presas de las que se nutren los halcones de Leonor? Evidentemente, pájaros que estén de acuerdo con el tamaño del ave depredadora.
el halcón de Leonor, que recuerda mucho en su conformación, en su color, incluso a un gran alcotán, pesa unos 300 gramos en el caso de las hembras y un poco menos en el caso de los machos. Diríamos que las presas del halcón de Leonor van desde la tórtola para abajo. Tórtolas, codornices, zorzales, pajarillos de todo tipo, de los que migran sobre el mar, son las presas del halcón de Leonor. Hay que pensar lo condicionada que está la existencia del halcón de Leonor a sus presas, que únicamente puede encontrarlas en la necesaria cantidad para alimentarse de ellas en los días en que tiene lugar la migración. Ahora bien, afortunadamente para esta criatura alada, la migración de las aves es un fenómeno muy escalonado. Puede pensarse que los migradores tempranos de primavera, las primeras golondrinas, por ejemplo, que pasan del África del sur del Sáhara hacia la Europa meridional, inician ya en marzo sus singladuras, antes incluso de que lleguen los halcones de Leonor de sus zonas de invernada. Cuando a mediados de abril los halcones de Leonor están ya en los cantiles de las islas del Mediterráneo, hay un flujo de aves que entra casi permanentemente. Y los migradores tardíos, que son los que van a instalarse en los países escandinavos para anidar, entran incluso a primeros de junio en su largo viaje migratorio que les va a llevar para pasar prácticamente unas semanas en las tundras y en las taigas, de donde retornarán hasta el sur. Entonces, cuando terminan prácticamente de entrar los migradores tardíos de primavera, inician ya el retorno hacia el África los migradores tempranos de verano, que prácticamente en el mes de julio empiezan a enviar ya sus escuadras hacia el sur. Pero concretamente, cuando estas escuadras son más nutridas, cuando los inexpertos viajeros nacidos en Europa emprenden los tremendos y lejanos caminos hacia el sur, que suele ser en el mes de agosto o septiembre, es cuando tiene lugar el proceso más importante en la vida del halcón de Leonor, que es precisamente la reproducción. Tenemos, por consiguiente, trazado un esquema que nos presenta, yo diría que perfectamente, no solo la cronología de este pequeño y bellísimo halcón, el halcón de Leonor, sino también las exigencias que han conformado su cuerpo y que han conformado su forma de cazar. Recuerdo que cuando estábamos trabajando hace algo más de un mes en la isla de Cabrera, estaban ya los halcones de Leonor, las primeras parejas que habían llegado del viaje migratorio. No habían comenzado ni siquiera las paradas nupciales, simplemente habían tomado posesión de los altivos relieves en los cantiles donde van a depositar su puesta. Estaban simplemente cazando las presas que venían del mar. Nos resultaba angustioso muchas veces y comprendíamos maravillosamente la perfecta adaptación de los halcones de Leonor a su género de vida de auténticos piratas. Recuerdo que algunas mañanas el ornitólogo que nos acompañaba, Joaquín Araujo, podía coger con la mano, sin hacer ningún esfuerzo, docenas de golondrinas, coincidiendo con aquellos días fríos de primeros de mayo, para anillarlas, para estudiarlas y para soltarlas después. Las aves, después de atravesar el brazo del Mediterráneo que hay entre la costa norte de África y las Islas Baleares, venían, en la mayoría de los casos, realmente exhaustas, muy cansadas. Eran presas facilísimas para cualquier halcón que supiera hacer lo que hacen los halcones de Leonor. ¿Qué hacían los halcones de Leonor para cazar? Podíamos verlos, amigos míos, también todas las mañanas. Diríamos que tan pronto como el sol levantaba su faz sobre el horizonte marino, estábamos nosotros al pie de los cantiles con nuestras cámaras y iniciaban su técnica de caza los pequeños halcones de Leonor recién llegados de la lejana isla de Madagascar. Consiste esta técnica en elevarse, describiendo círculos y empleando para ello el batir rítmico de sus alas afiladas y poderosas, y también las corrientes de aire ascendentes que se forman siempre cerca de los cantiles de las islas cuando el viento del norte, del sur, del este o del oeste choca contra el farallón y entonces es empujado hacia arriba como por la fuerza de un aspirador. Se colocan ahí los halcones de Leonor y sin esfuerzo prácticamente adquieren 500-700 metros de altura.
Cuando están, diríamos que en esa cota, los pequeños halcones de Leonor se iban todos mar adentro, como si de pronto hubieran decidido reiniciar la migración, nada más llegar hacia sus lejanos cuarteles africanos. Pero no se separan mucho de la costa. Se colocan, como hacían los piratas berberiscos en las islas mediterráneas en los siglos pasados, unas millas solamente adentro en el mar. Y están esperando, colgados sobre la perfecta faz del Mediterráneo, la entrada de las aves que llegan cansadas desde la costa africana. Estas aves, evidentemente, a 2 o 3 millas de la costa del islote, difícilmente se decidirían, cuando vieran la silueta del halcón en el cielo, a retornar nuevamente hacia las lejanas costas africanas. No tienen más remedio que volar debajo del halcón hacia el único recurso que les queda para vivir, que es la isla o el islote donde piensan repostar, permanecer unas horas o unos días para dar luego el gran salto hacia el continente europeo. Y es cayendo como una centella, dejándose caer con las alas cerradas como un verdadero torbellino, donde el halcón de Leonor captura sus presas, seleccionando precisamente aquellas que vienen más cansadas. Luego, no tiene más esfuerzo el halconcito que, con la presa en las garras, volar tranquilamente hacia el cantil de la isla, donde devorará esta presa en espera de recuperar energías para cazar horas más tarde o al día siguiente. De este modo, tórtolas, zorzales, estorninos, golondrinas, incluso vencejos, pájaros insectívoros, constituyen la rica panoplia de los halcones de Leonor, que dependen muy indirectamente del mar, pero que precisamente por ser cazadores sobre las aguas marinas, apostados siempre en las cornisas marinas, en las islas y en los islotes, pueden ser considerados perfectamente como aves de presa que dependen por entero del mar. Tanto es así que los halcones de Leonor, para migrar hasta la isla de Madagascar, que podrían alcanzar perfectamente atravesando África en oblicuo y nutriéndose sobre el continente africano de los numerosos pájaros que pueblan esta región zoogeográfica rica precisamente por su fauna ornítica, prefieren hacer una extraña migración. Los halcones de Leonor del Mediterráneo vuelan primero hacia el este, Mediterráneo adelante, de occidente a oriente, para atravesar el istmo del Sinaí, ese pequeño istmo, y entrar rápidamente en el Mar Rojo, y volando sobre el mar, llegar al Índico, e Índico abajo, descender hasta la isla de Madagascar. Es decir, que incluso en sus migraciones, que han podido ser reconstruidas gracias a la recuperación de las anillas, se ha podido comprobar que los halcones de Leonor no se apartan del mar, viajan sobre el mar, viajan nutriéndose de las columnas de aves marinas, de aves de tierra, que en esa época migran también, y siguen unos derroteros que están instalados en su mente desde el principio de los tiempos, gracias a esa asombrosa conducta genética que tienen tantos y tantos animales.